El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:31 en la mañana. Hoy estamos 23. Hace 4 días, Diario El Universo publicó una entrevista al expresidente Yamil Maguad. Es una extensa entrevista lograda por la colega periodista Mónica Almeida, que empieza con este titular, ¿no? Cometí errores, pero no me siento culpable porque actué de buena fe. Lo dice desde Estados Unidos. La nota empieza diciendo: 21 años después de la asonada indígena militar que lo derrocó, el expresidente Yamil Maguad Vitt ha escrito su testimonio sobre la crisis económica y la adopción del dólar como moneda en Ecuador. Lo hizo en un libro de más de 1000 páginas que incluye testimonios de un grupo de colaboradores, así como acápites con consejos sobre administración pública llamados capítulos Excalibur. La obra se titula Así dolarizamos al Ecuador, memorias de un acierto histórico en América Latina. Y claro, ahí en la nota refieren justamente que dialogó con El Universo sobre el proceso de contar esta memoria, que es una defensa de esas dramáticas medidas que tomó. Habla de la nostalgia por el Ecuador, que el libro está escrito en prosa, pulida, y repleto de metáforas y símbolos. Le pregunta a la colega por qué su versión sobre cómo llegamos a la dolarización aparece 21 años después. Maguad dice: no pude contar la dolarización por el golpe de Estado. Creo que hay cosas en la vida que aparecen cuando están listas. He madurado muchísimo las ideas. Era un tema tan brutalmente emocional que mucha gente no estaba lista para oír nada. Uno de los propósitos es contar lo que pasó para dejar un testimonio histórico. Me encantaría que el Ecuador pueda darse cuenta de cuántos de esos problemas están todavía ahora y que no vuelva a cometer los mismos errores como país. Dice: yo huyo de las modas y una de las modas es que hay que pedir disculpas de cualquier cosa. La culpa implica que usted tenga la intención de hacer daño. Uno toma decisiones, la incertidumbre es muy grande, las cosas pueden salir bien o mal, pero tiene que jugarse. Cometí errores, pero no me siento culpable porque actué de buena fe, tomé las decisiones pensando en el país, no en mí, honré el cargo del presidente de la República. Pongan atención a lo que ha respondido el expresidente Maguad a la colega Mónica Almeida en esta entrevista. Le pregunta a la colega: ¿cuáles cree usted que fueron sus errores de buena fe? Debí monitorear más cerca el campo militar, lo traté desde una manera muy profesional. El día del golpe un presidente de otro país latinoamericano me dijo: oye Yamil, ¿y el día del golpe dónde estaban tus amigos militares? No tenía relaciones de amistad, dada la idiosincrasia del Ecuador, creo que eso fue un error. Creo que una limitación es que no fui capaz de convencer a las élites de trabajar juntos y pensar en programas de mediano y largo plazo. A mí me extraña esto. Dice que no fue capaz de convencer a las élites de trabajar juntos. Hago una digresión a lo que estoy señalando, porque ya vamos a ir desmenuzando algunos elementos. Pero Maguad era el presidente de las élites, el presidente popular, presidente de las élites. Habla de tres de sus logros: la paz con el Perú, la implementación del bono de la pobreza, así se llamaba en ese tiempo, hoy llamado bono de desarrollo humano, y la dolarización de la economía. Le pregunta a la colega, o le dice a la colega: siempre se lo recordará por el congelamiento. Maguad dice: he aprendido que cada vez que la gente tiene un dolor muy grande, eso es lo que recuerda. Una amiga me dijo: al final del día cualquier decisión que tú tomes te lleva a escoger entre comer bien y dormir bien. Si uno toma decisiones alineándose con su GPS interior y moral, toma decisiones para dormir bien. Lo más probable es que además pueda comer bien. La vida ha tenido momentos de gran injusticia conmigo. Creo que estar 20 años fuera de mi país por mera persecución política, otro perseguido político, sin duda es una injusticia terrible, pero la vida ha sido muy generosa. Mi actitud hacia la vida ha sido de agradecimiento. Goberné en democracia. Tuve la peor de las circunstancias y sin embargo me mantuve en democracia. Tenemos la paz, el bono de desarrollo, el servicio de rentas internas, la dolarización, la declaratoria de Yasuní como área protegida y tenemos algo que fue necesario hacer: el congelamiento.
El libro tiene el propósito de explicar la verdad como nosotros la vivimos desde el gobierno. ¿Qué habría pasado si no congelábamos? Había 3 filas en los bancos. En la primera fila era para cambiar cheques, la segunda para comprar dólares y la tercera para enviarlos afuera. Había corrida bancaria, corrida en dólares y fuga de capitales y un banco central independiente que tomó todas las medidas posibles sin resultados. Le pregunta a la colega, ¿no fue para proteger a los banqueros? Doy mis argumentos, dice el expresidente Maguad. Firmo el decreto el 11 de marzo y el Banco del Progreso cierra el 22. Entonces, ¿hago esta brutalidad política de inmolarme congelando para ayudar a un banquero y el banco cierra 11 días después? ¿Soy un imbécil que se suicidó políticamente para nada? A pesar de toda la presión del alcalde León Febres Cordero, de las cámaras de la costa y los diputados, y el banco no se reabrió. En octubre, cuando el propietario del banco, Fernando Aspiazo, se da cuenta de que esto va en serio, él llama a una rueda de prensa y dice: yo contribuí a la campaña electoral. Me trata así porque lo que hice, según él, le perjudicó. Fue un chantaje, dice Mónica Almeida. Yamil Maguad dice: llamémoslo venganza. Aspiazo era un prohombre de Guayaquil. No recibí dinero de un paria, sino de un prohombre que me dijo: yo represento un grupo de empresarios guayaquileños. Tampoco fue el único que recibió sus aportes. Además del banco, su segundo gran interés era la empresa eléctrica, Emelec, y en mi gobierno, Emelec, así se llamaba la empresa eléctrica, fue intervenida porque se iba a terminar la concesión y había que determinar a quién le debe a quién. El otro interés era el canal CTV, que nunca pudo convertirse en nacional, y por último su libertad, pero terminó preso. Sus enemigos argumentan que por la contribución fue el congelamiento, le dice la colega. Maguad responde: el extremo más ridículo que utilizamos aquí en Harvard para demostrar que ese razonamiento es una falacia es: yo mando tarjetas de Navidad y luego viene la Navidad, por lo tanto las tarjetas produjeron la Navidad. Le preguntan, cuando asumió en agosto del 98 no sabía del problema de los bancos. Cuando yo asumo la presidencia había 2 corrientes. Unos decían que había algunos bancos en problemas y otro grupo que hablaba de crisis sistémica. El organismo con la función específica de definir esas cosas se llama Superintendencia de Bancos, pero de manera sistemática esa institución decía que el sistema estaba muy bien, por escrito, mes a mes. La creación de la AGD y el traspaso del mayor banco del país, Filambanco, bajo control de la AGD, se lo pasa muy rápidamente en el libro, le dice la colega. Todo depende de cómo usted lo enfoque. De lo que he estudiado, la crisis se debe a 3 causas: mala práctica bancaria, que incluye créditos mal dados, mala ética de los gerentes que se prestan a sí mismos, como Aspiazu, y la tercera causa, mala suerte o factores externos, como el fenómeno del niño que afectó al banano y el camarón. Pedimos ayuda al Banco Mundial para saber cómo lo enfrentábamos y nos envió expertos. La reforma a la ley de bancos del 94 permitió que aumentara el porcentaje de los créditos que daban a sus empresas relacionadas. Se dio la reforma del 94, pero la superintendencia se quedó con un sistema de supervisión de la edad del burro. Se autorizaron operaciones offshore y allí se armó el despelote. Bien que Maguad traiga a colación esto, que yo lo he dicho desde siempre. El Banco Mundial, no Yamil Maguad, sirviente de banqueros, nos dice: hay que crear lo que terminó siendo la AGD, un sitio a donde vaya la parte dañada de los bancos para que el sistema pueda seguir viviendo. Ahí entra el Congreso porque se necesita mayoría. Mi gran temor es que a Guillermo Lasso le termine pasando mucho de lo que me pasó a mí. Que lo ataquen desde la izquierda y la derecha, lo aíslen, digan que está enfermo y terminen asesinándolo políticamente, dice Maguad. Y voy a cerrar esta revisión porque digo, es una entrevista que yo les recomiendo que la lean para que ustedes tengan su propia valoración. Yo les voy a dar la mía. Cuando la colega le dice: la ley fue cambiada en el Congreso y se garantizó el 100% de los depósitos y se sustituyó el impuesto a la renta por el 1% de las transacciones comerciales. ¿Y en qué país del mundo usted mete a todo el sistema financiero en auditorías internacionales? Era tal la cantidad de acusaciones regionales, costa contra sierra, que dijimos: necesitamos expertos mundiales que digan lo que está pasando. Bueno, la entrevista del expresidente Maguad, que es muy interesante, es un trabajo periodístico bien logrado por la colega Mónica Almeida. De alguna manera, y yo les sugiero que la revisen, porque nos permite conocer la visión de un expresidente que ciertamente es recordado más por sus errores que por sus aciertos. Sin duda, el más grande acierto de Maguad fue la firma de la paz con el Perú. Para algunos románticos, perdón que lo diga de esta manera, pero es así.
La firma de la paz fue dolorosa porque terminamos claudicando y cediendo la soberanía de lo que se había ganado por la fuerza de las armas. Recordando justamente, por ejemplo, el último conflicto bélico, el del Alto Cenepa en 1995. Pero al final se gana la paz. Y la paz nos da, tal vez, otro envión a los ecuatorianos. Ya no se habla, las nuevas generaciones no conocen del conflicto con el Perú. Los de mi generación, los de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, vivieron obviamente los conflictos con el Perú. Ese sin duda es el logro más importante de Maguad. Es el logro más importante. Pero cuando yo leo y me dicen, la dolarización fue el logro más importante, a ver, y yo quiero empezar, porque claro, habrá gente que enseguida malinterpretará las cosas. Si a mí me preguntan hoy, a mí como ciudadano y como periodista, me preguntan si yo quiero salir de la dolarización, mi respuesta es no, pues. No quiero salir de la dolarización. Porque los ecuatorianos de mi generación, de la generación de mis padres, vivimos la hecatombe económica del año 99 que pulverizó el valor del sucre, que hizo añicos el poder adquisitivo de los ecuatorianos, que exterminó los ahorros que tenía mucha gente en los bancos. Y ciertamente la dolarización, 21 años después, le dio una estabilidad a la economía ecuatoriana. Y además, creo que todos hemos conversado, hemos debatido, hemos tenido entrevistas en donde todos los analistas económicos, los que están a favor o en contra de la dolarización, reconocen que salir de la dolarización es harto difícil, es casi imposible. Pero si a mí me preguntan, yo no quiero salir de la dolarización. Terminó siendo un camino sin retorno, que probablemente para la época se necesitaba ir a esa vía. Sin duda. Yo no creo que la dolarización sea la panacea, porque de lo contrario todos los países de la región estarían dolarizados. Y Perú tiene moneda propia, Colombia tiene moneda propia, Brasil tiene moneda propia, Argentina tiene moneda propia, Paraguay tiene moneda propia, Chile tiene moneda propia, Bolivia tiene moneda propia. Y nosotros de Sudamérica somos el único país dolarizado. Más El Salvador, más Panamá. No es que todos los países han visto la dolarización como la tabla de salvación o la panacea. El tema va más allá. La discusión es mucho más profunda sobre el concepto mismo de la dolarización. Pero se tomó un camino. Pero a mí no me digan que fue un camino pensado, pues. Que yo fui periodista, yo fui reportero en el año 99. Yo viví de cerca, y perdón que hable en primera persona, pero yo viví de cerca, tanto desde mi condición de reportero, cuanto desde mi condición de ciudadano, viví de cerca los estragos de la crisis del 99. Y el presidente de la República se negaba sistemáticamente a adoptar el modelo de la dolarización hasta que lo decidió cuando ya no había nada más que hacer. Y por una presión del sector empresarial de Guayaquil, del cual también comenta en esta entrevista. Porque quien era la principal proponente de la dolarización era la entonces presidenta de la Cámara de la Pequeña Industria de Guayaquil, la ingeniera Joyce Higgins de Ginata. Ella fue la principal impulsora del proceso de la dolarización. ¿No fue un proceso socializado? ¿A los ecuatorianos no nos invitaron a que aportemos o a que conozcamos cómo se iba a adoptar la dolarización? A los ecuatorianos no nos invitaron a pedirnos nuestra opinión sobre qué les parece que vamos a dolarizar con 25,000 sucres el dólar, que era un montón de plata. 1 millón de sucres, que supuestamente era bastante plata, que el poder adquisitivo de ese millón de sucres se pulverizó en el año 99, pasó ese millón de sucres a convertirse en $40. Porque el poder adquisitivo de los ecuatorianos se había hecho añicos. Cuando nos dolarizamos, una entrada al cine costaba $4, o sea, 100,000 sucres. Siempre digo memoria. No dice nada el expresidente Maguad, por ejemplo, cuando él dice, no voy a pedir disculpas, que está de moda pedir disculpas. Yo sí creo que hay que ofrecer disculpas. Yo sí creo en eso. Cuando uno se equivoca, uno ofrece una disculpa.
o cuando toma decisiones duras, en este caso, desde su condición de gobernante, decisiones que terminaron afectando a millones de personas, no fue solamente un grupito, pues. Terminaron esas decisiones afectando a millones de personas. Hay que ofrecer una disculpa, pues. O los 3 y pico de millones de ecuatorianos que emigraron en el año 99 no se merecen una disculpa por parte de aquellos, no solamente Maguad, sino aquellos que desde el año 94 sistemáticamente fueron aprobando reglas para flexibilizar los controles al sistema financiero ecuatoriano. Aquí no se trata de salvar responsabilidades, aquí se trata de admitir los errores que cometió la clase política. Yo, por ejemplo, al economista Dajic nunca le he escuchado reconocer que fue un error la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero aprobada por el Congreso en el gobierno que él lideró como vicepresidente desde el punto de vista económico. Porque la cabeza del Frente Económico era el vicepresidente de la República en el año 94. Y el gobierno de Durán Ballén, con Dajic como vicepresidente, propuso la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que apuntaló la desintermediación de los bancos, la falta de controles de los bancos. Cualquier sociedad financiera se convertía en un banco. Bancos que no tenían solvencia patrimonial, no tenían liquidez y terminaron cayendo porque no pudieron capear el temporal del año 99. Que revisar nomás la historia, googlear y revisar. Googlear y revisar. ¿Quién responde por los migrantes, por esas escenas que veíamos en los aeropuertos de Quito y Guayaquil? De gente que se iba a Estados Unidos, a España, a Italia, para tratar de mejorar su situación, porque aquí no había futuro, no había esperanza. ¿Quién responde por ellos? ¿No se merecen una disculpa? ¿No se merecen una disculpa? Un mea culpa. ¿Por qué el costo de la crisis bancaria nos trasladaron a los ecuatorianos, a la clase media que desapareció? Porque esto también hay que hablar. A las clases populares y no a los más ricos. Si aquí no se trata del odio a los ricos, cuidado. Pero hay un concepto básico. El que más tiene, más debe aportar, pues. No meterle la mano al bolsillo al que menos tiene. Y durante la crisis del 99 le metieron la mano al bolsillo a los que menos tenían. De eso también hay que hablar, pues. Se olvidan, por ejemplo, que el Congreso Nacional, hablando de esta disputa costa-sierra, y claro, hablando de la marcha de los crespones negros, liderada por Febres Cordero, cuando dijo el famoso, perdón el uso de la palabra, cuando dijo el famoso, ustedes me conocen, yo no me ahuevo jamás, que lo dijo Febres Cordero en el balcón del municipio de Guayaquil, la marcha de los crespones negros, liderada por las élites guayaquileñas, para apoyar el Banco del Progreso, porque había una disputa del sistema financiero de la sierra versus el sistema financiero de la costa. Entonces ya asumían que era una disputa. El banco más grande de este país versus el Banco del Progreso, que era el que pagaba la mayor tasa de interés por depósitos a la vista. Y asumían que las decisiones de política pública del gobierno de Maguad eran para favorecer a los bancos de la sierra, al Banco del Pichincha, decían, en desmedro del Banco del Progreso. Disputa financiera costa-sierra. Y claro, en Guayaquil organizan la marcha de los crespones negros, con las élites empresariales encabezando, con el banquero Fernando Aspiazu, que llegó esa marcha hasta los bajos del municipio de Guayaquil y aparece el ingeniero Febres Cordero con el famoso, ustedes me conocen, yo no me ahuevo jamás. ¡Memoria! ¡Memoria! De eso también hay que hablar. Pero sin embargo, se olvidan que el Congreso Nacional que se instala el 1 de agosto del año 98 y que eligió a Juan José Pons, presidente del Congreso, a Carlos Falqués Batallas, primer vicepresidente, y a Nina Pacari Vega, segunda vicepresidenta, ese Congreso estuvo dominado por la aplanadora, integrada por la Democracia Popular, que era el bloque más numeroso, y por el Partido Social Cristiano, liderado por Jaime Nebot, que era diputado en el año 98. ¿Y saben qué hizo ese Congreso Nacional? Por propuesta de Nebot, eliminaron el impuesto a la renta y crearon el impuesto del 1% a la circulación de capitales. Entonces, cada vez que usted iba a cambiar un cheque o iba a hacer un retiro, le retenían el 1%. La gente dejó de depositar. Y la gente pedía que por Dios no le paguen el cheque porque le retienen el 1% en el momento de cambiar el cheque. Y después, ¿saben qué hicieron? Aprobaron la ley del AGD. ¿Y saben cómo la aprobaron?
trasladando el 100% del costo de la quiebra de los bancos al Estado. No es que la ley fue diseñada para que los banqueros que quebraron respondan también con su patrimonio. Le trasladaron todo al Estado. Todo el costo de la quiebra financiera. Le trasladaron al Estado. ¿Y saben qué fue lo primero que pasó? Después de la aprobación del AGD, Filambanco pasó a manos del Estado. Así fue. Claro, Filambanco no cerró sus puertas. Filambanco termina quebrando en el año 2001. No cerró sus puertas en ese momento. No lo supieron administrar o la situación interna de Filambanco era muy precaria. Hay visiones y visiones. Pero de esto también tiene que hablar el expresidente, pues. ¿Por qué viabilizan la creación de una agencia de garantía de depósitos trasladando el Estado que no tenía plata, pero le trasladaron todo el costo del salvataje bancario al Estado? Que había que congelar, que había que dolarizar. No me digan que no, que había que congelar y que había que ir al feriado y que había que congelar. Le trasladaron al pueblo ecuatoriano el costo de la crisis financiera del año 99. ¿Y saben qué ha pasado en estos meses? Querida audiencia, efectivamente, Andrés, las Fuerzas Vivas de Guayaquil, hablando de la marcha de los Crespones Negros, eran las Fuerzas Vivas de Guayaquil, pues. Las Fuerzas Vivas de Guayaquil. Acá también, claro, acierto histórico le llaman, ¿no? Al lavado de cara que se está generando. No tener amigos militares es un error. Yo me permito recordar al expresidente Maguad, que dice no tener amigos militares. Para los que recuerdan, el expresidente Maguad, siendo alcalde de Quito, fue uno de los artífices de la movilización que desembocó en la caída de Bucaram, pues. ¿Y ahí se habían amigos militares o no? A Bucaram lo declararon incapaz mental para gobernar en el año 97. Yo, como siempre digo, cuando yo refiero esto, que a mí también el periodismo me dio la oportunidad de estar in situ en las sesiones del 5 y 6 de febrero de 1997, cuando el Congreso, sin fórmula de juicio político, sin un certificado del psiquiátrico, no había certificado de Lorenzo Ponce de Guayaquil, no había, declaró loco al presidente de la República, incapaz mental para gobernar. Y 44 psiquiatras en el Congreso destituyeron al presidente. No es una defensa a Bucaram. Yo siempre estaré del lado del Estado de Derecho. Y en este país nunca se ha respetado el Estado de Derecho, nunca. En 42 años nunca han respetado el Estado de Derecho, quienes los han gobernado, quienes han ostentado el poder político de turno. Y detrás de eso estuvo el alcalde de Quito, en ese tiempo. O sea, hay que tener memoria, hay que tener memoria. Entonces no sé cómo dice que no tenía amigos militares. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que era el presidente de la República. Y en los últimos meses ha ocurrido que se ha dado un lavado de cara. ¿Para qué? Para que las nuevas generaciones no tengan claridad sobre lo que pasó en el año 99 y las nuevas generaciones asuman que todo el entorno que provocó la dolarización era necesario y que fue buena la dolarización. Y no estoy hablando, insisto, desde que empecé el comentario. Si a mí me preguntan, yo no quiero salir de la dolarización. No quiero. Porque además este país lamentablemente no está preparado para tener una moneda propia. Por estos avatares y estos vaivenes de nuestros políticos. No está preparado. Ya lo del 99 fue el acabose. Fue el culmen de una serie de decisiones adoptadas a lo largo del tiempo. Pero no me vengan a mí y no nos vengan a los ecuatorianos a vender la idea de que fue una decisión pensada, analizada, meditada, socializada, consensuada con el pueblo ecuatoriano. Falso. Lo hicieron de un momento a otro como una tabla de salvación. De modo alguno es que esto fue preparado con antelación. No fue así. Porque los periodistas de la época teníamos referencias de que el presidente no quería dolarizar la economía. Tengamos memoria. Es lo que yo siempre les planteo. Solamente con la memoria podemos tener un juicio crítico. Porque al final,
como siempre digo, la que yo les planteo es mi visión, la mía, exclusivamente mía, que probablemente habrá algunos de ustedes que no estén de acuerdo y es legítimo. Pero yo les planteo una visión desde lo que me correspondió vivir y a la gente de mi generación nos correspondió vivir. Y a mí en lo personal me descuadra, me molesta, me indigna, me parece insultante este sistemático lavado de cara contra aquellos personajes que contribuyeron a la quiebra del sistema financiero nacional en 1999, tanto del economista Dajic cuanto del doctor Maguat. Que tienen que responder ante la historia por los los errores y por las omisiones. La crisis del 99 no fue un invento de nadie. La crisis del 99 fue una realidad. Eso no es que está en la cabeza de ciertas personas. No es que esté en mi cabeza la crisis del 99. La crisis del 99 existió. Hubo jubilados que se murieron porque no pudieron retirar sus depósitos de los bancos. Porque congelaron sin ningún tipo de análisis o para tratar de discriminar los casos. Había jubilados que no pudieron sacar su dinero para hacerse atender, para la compra de sus medicamentos. Y se murieron, pues. Ex servidores de instituciones públicas a los cuales les compraron las renuncias y que depositaron en el Banco del Progreso en pólizas de acumulación, perdieron su plata. Son cosas que hay que reflexionar y hay que analizar. Pero este lavado de cara, que desde hace varios meses se pretende aplicar sobre quienes se consideran los padres de la dolarización de la economía, sin explicar al país por qué nos dolarizamos, qué nos llevó a esta medida extrema de dolarizar la economía. Tal vez era la única alternativa, no lo sé. Pero deberían actuar con mucha más sinceridad, con muchísima más sinceridad. Termina siendo, para mí, decepcionante, molestoso, terrible. La crisis del 99 no fue un invento, la crisis del 99 fue una realidad y la vivimos muchos ecuatorianos. Bueno, cierro el comentario. Yo quería justamente compartir con ustedes esta visión por este lavado de cara o estos lavados de cara que se generan, ¿no? Gracias al buen amigo Nahuel Mendoza, que está en sintonía. Igualmente la colega Angélica Marval. Hola, qué gusto, doctora. También al doctor Freddy Vega, que está en sintonía y que nos reporta, María Fernanda Cedeño, que igualmente está en sintonía con nosotros. Bueno, voy rápidamente a la revisión por redes. Al volver ya estaremos dialogando con la esposa del defensor del pueblo, Freddy Carrión. Vamos a conocer la visión de la pareja del defensor del pueblo sobre lo que está pasando con la autoridad que está detenida desde el 16 de mayo pasado, cuya situación en la Defensoría está tambaleante y cuyo proceso judicial, bueno, está allí en suspenso porque ya terminó la instrucción fiscal y estamos a la espera de que se dé el auto de llamamiento mejor dicho, la audiencia preparatoria de juicio. Estamos a la expectativa de aquello. Les pido sobre esto que acabo de comentar. Siempre les sugiero, lean, revisen la historia, tengan su propio juicio crítico, lean la entrevista que Mónica Almeida de El Universo le hace a Yamil Maguat y cada uno de ustedes tendrá su valoración. Yo, con esta maravillosa oportunidad que me da la radio, que me da el micrófono y la cámara, expreso mi opinión, la mía. Es lo que yo siento y les traslado a ustedes en el ejercicio de mi libertad de expresión.